Bueno, acá estamos. Hoy vamos a empezar con teorema de Thevenin en corriente alterna, ¿sí? Para lo cual tenemos que definir algunos conceptos que van a ser estos teoremas, tanto el de Thevenin como el de Norton, que vamos a ver en más adelante. Tenemos la característica que cualquier circuito, ¿sí? Pueda reducirse, ¿sí? O sea que vamos a escribir la palabra reducir, ¿sí? Acá la definimos entre los terminales AB. Hay un circuito complejo que podemos de alguna manera verlos desde dos terminales, que en este caso van a ser A y B, y todo este circuito complejo lo podemos reducir a una sola fuente de alimentación, ¿sí? Que va a tener una tensión UTH, que es la tensión de Thevenin, ¿sí? Y una resistencia, ¿sí? Que va a ser la resistencia de Thevenin. En principio vamos a hablar de la teoría considerando solo resistencias, o sea, circuitos resistivos puros, con lo cual, si es un circuito resistivo puro, básicamente con el análisis de fasores podemos hablar que es similar o se trata de igual manera que un circuito de corriente continua, para la cual nosotros en primera instancia vamos a considerar que la resistencia que vamos a reemplazar es una resistencia pura, considerando circuitos resistivos puros. Pero en el paso siguiente va a ser reemplazar la resistencia pura por lo que ya sabemos que cuando tratamos alterna y vamos a trabajar con fasores, reemplazamos la resistencia por impedancia, que sería lo único que cambia, y claro está que va a complejizar un poquito más el trato de las ecuaciones. Entonces, en principio, el teorema de Thevenin tenemos que es el circuito, cualquier tipo de circuito que podamos ver desde dos terminales AB, podemos reducir, ¿sí?, a un circuito simple con una fuente de alimentación que va a ser representativa con respecto a el circuito que tengamos, y una resistencia que va a ser una resistencia equivalente del circuito. Entonces acá tenemos los dos terminales AB, ¿sí? Esto como primer medida. Entonces vamos a definir, así tal cual como está en el apunte, ¿sí? Podemos definir que voltaje de Thevenin es el voltaje que yo puedo ver desde desde dos terminales. Es decir, es la tensión que yo puedo ver desde dos terminales. Es la definición de voltaje de Thevenin. Y la resistencia o impedancia, ¿sí?, de Thevenin se define como la resistencia o impedancia equivalente al circuito, ¿sí?, dado hasta ahí sería la primera parte. Bueno, en esta segunda parte vamos a encarar un circuito que es el que está dibujado, propuesto, y la idea es plasmar un poco el procedimiento de cómo afrontar el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin, como dijimos, es en la partecita anterior, el objetivo es reducir un circuito para expresarlo de una manera equivalente, y que esa equivalencia me permita a mí determinar parámetros finales que en principio en un circuito complejo es difícil de poder ver. Normalmente estos tipos de circuitos van a tener, como este es el caso, ¿sí?, dos terminales A, B, en donde yo quiero identificar, ¿sí?, o en donde está conectada la carga
al circuito. Este sería la carga que va conectada al circuito, este sería el circuito interno. Como bien habíamos dicho, empezamos con un circuito puramente resistivo, con lo cual vamos a tratarlo como si fuera corriente continua. Y lo que vamos a hacer es hacer los pasos de procedimiento que también lo tienen en el apunte. En principio, el primer paso va a ser identificar, ¿sí?, dónde están los terminales AB. En este caso, lo que queremos saber, ¿sí?, de este circuito es la tensión en AB, ¿sí? Entonces, acá consideramos que tiene conectada una carga, con lo cual determinamos el circuito, dónde está el punto A, dónde está el punto B, y desconectamos la carga, ¿sí? Una vez hecho eso, ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es identificar qué tensión tengo yo entre A y B. Es decir, que yo parándome entre los terminales AB puedo ver hacia el circuito y qué tensión está viendo el circuito. Para eso también les dejé un apunte en donde hablamos sobre fuentes de tensión. En este caso podemos identificar por la figura que son fuentes de tensión independientes. Si son independientes, quiere decir que no dependen de ningún componente del circuito, por lo cual son fuentes que en principio vamos a tratarlas como tal. En los siguientes minutos del video vamos a ver un ejercicio en donde tengamos fuentes dependientes, y esas fuentes dependientes hay que hacerle un tratamiento diferente porque no se puede tratar como tal. Primer paso, entonces, recapitulando, vamos a determinar la tensión de Thevenin. Para determinar la tensión de Thevenin, identificamos los primeros dos puntos, ¿sí?, los puntos en donde yo quiero ver el circuito, AB en este caso. Desconectamos si estuviese conectada la carga, que fuera esta por ejemplo, y una vez que tengo el circuito así, desconectada la carga, visto, quiero saber desde estos dos terminales cuánta tensión tengo. Para eso vamos a aplicar un método que ya estuvimos viendo, que es el método de mallas, por ejemplo. Entonces, en este vamos a tener la malla 1, en este vamos a tener la malla 2, ¿sí?, I1 e I2, ¿sí? Y podemos identificar entonces para la malla 1, ¿sí?, que voy a tener, partiendo desde este punto, voy a tener la primera resistencia positiva, negativa, viéndola desde la circulación de la corriente, con lo cual voy a tener una caída de tensión que va a depender de la resistencia de 10 ohm por la corriente I. Vamos con la otra caída de tensión de la malla, que es la de 40. Es decir, que va a tener 40 ohm por la corriente I, ¿sí? Y esta resistencia, ¿se acuerdan que cuando estaba compartida con la malla, con la otra malla, lo que hacíamos además es restarle, ¿sí?, la corriente que se opone? En este caso viene la corriente I para este lado, vamos a identificarla de esta manera, ¿sí?, y tengo la otra que se opone de esta manera, ¿sí? Entonces va a generar una caída de tensión que va a ser 40 por I1 y menos 40 ohm por I2, ¿sí? Vuelvo para acá, encuentro la fuente, es decir que ya como es negativa, porque entro, fíjense en que entro de este lado y encuentro el terminal negativo, entonces voy a encontrar la fuente negativa de 10 volt. La paso para el otro lado del igual, me queda 10 volt positivo, ¿sí? Ahora voy a encarar con la malla 2, ¿sí? La malla 2 va a ser igual, ¿sí?, a, voy a tener solamente esta resistencia y esta fuente de corriente, por lo cual la malla 2 se va a reducir solamente a la corriente I2, ¿sí? Es decir, la corriente I2 que circula por la malla está directamente asociada a la fuente de corriente y tienen la misma dirección
que la fuente de corriente que tengo puesta en la malla. Con lo cual puedo directamente decir que la corriente I2 va a ser igual a los 2 amperes que tiene la fuente. ¿Sí? Como pasa por acá, no necesito analizar más y ya tengo unas de los dos datos de las ecuaciones que quiero encontrar. Con lo cual, acá resumiendo, la primera parte de arriba me va a quedar 10 más 40 por I1 menos 40 I2 igual a 10. ¿Sí? Y la otra cosa importante que tenemos en este circuito es que nosotros vamos a focalizar que queremos encontrar la tensión que está vista de estos dos terminales. Y como definición habíamos dicho que la tensión de Thevenin es la tensión de un circuito vista desde dos terminales, ¿sí? Esta es la tensión de Thevenin, la que estamos queriendo encontrar. Entonces, yo tengo acá la I2 de las mallas, ya en la malla 2 ya tengo esta, me falta la corriente, ¿sí? I1. Entonces de acá yo puedo despejar directamente, ¿sí? Podría analizar reemplazando este valor acá. Esto me queda la ecuación 1, la voy a replicar acá abajo. Me va a quedar los 10 más 40, que dan 50, por I1, ¿sí? Menos 40 por I2, que la voy a reemplazar, que vale 2 amperes. Y esto es igual a 10 volt. De acá despejo, me queda entonces que I1 va a ser igual. Todo esto pasa para allá sumando, es decir, que me queda 2 por 40 me va a dar 80, lo sumo a 10 y me va a dar 90, ¿sí? Es decir, que me va a quedar 90 sobre 50. Esto arriba está en volt y esto abajo está en ohm, con lo cual la corriente me va a dar en amperes. Y el resultado de esto es 1,8 volt. Entonces ya encontramos la corriente en I1 e I2. Ahora nosotros, sin perder de vista que queremos buscar la tensión en los terminales AB, ¿sí? Yo puedo identificar que con la corriente I1 y la corriente I2 puedo identificar la caída de tensión en la resistencia que está entre este terminal y este terminal. Si nos fijamos bien, esta caída de tensión que está acá debería ser la misma que está acá, y también debería ser la misma que ve estos dos terminales, porque como es un terminal abierto, ¿sí? Sin tener en cuenta esta resistencia, yo puedo decir que la caída de tensión que tengo en esta resistencia va a ser la caída de tensión que yo necesito en la fuente, en la fuente de Thevenin, la tensión de Thevenin. Con lo cual, esta relación ya la habíamos hecho anteriormente, y va a ser la caída de tensión ahí va a ser 40 por la diferencia de corrientes, I1 menos I2, ¿sí? Y esto es igual a 40 por I1, que es 1,8, menos I2, que vale 2. Perdón, esto es amper. Y esta caída de tensión es igual a la caída de tensión de Thevenin, que el resultado final nos va a dar menos 8 volt. Este signo que encontramos acá, ¿sí? Nosotros
lo vamos a identificar como que lo que yo estoy viendo con esta polaridad positivo o negativo, ¿sí? Lo estoy viendo desde estos dos terminales, pero lo estoy viendo negativo. Quiere decir que la fuente equivalente de Thevenin está con los signos invertidos. Ahora vamos a ir al paso siguiente. El paso siguiente va a ser encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. Para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin, acá lo que vamos a hacer es desconectar las fuentes. Para eso vamos a tener la siguiente consideración. Para las fuentes de tensión, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Fuentes de tensión, tal como lo dice el apunte, ¿sí? Yo tengo una fuente de tensión, voy a reemplazarla por un cortocircuito, y las fuentes de corriente, que va a ser el caso así, por ejemplo, voy a reemplazarla por un circuito abierto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es dibujar el mismo circuito, pero reemplazando las fuentes por cortocircuito o circuito abierto, como corresponda. ¿Sí? Acá tenemos esta fuente, terminal A y B. Este vale 10, este vale 40, este vale 4. ¿Sí? Entonces, esta es una fuente de tensión para la cual la fuente de tensión se reemplaza por un cortocircuito. Entonces lo unimos. Y esta es una fuente de corriente que se reemplaza por un circuito abierto, entonces lo dejamos abierto. Dicho eso, entonces podemos ver que entre los terminales, este que está acá y este que está acá, la resistencia de 10 y de 40 están en paralelo. Entonces podemos decir que 10 por 40 sobre 10 más 40, ¿sí? Tratados en paralelo, me va a dar, me queda 10 por 40, 400 y 50 abajo, con lo cual esto me da 8 ohms. ¿Sí? Entonces el circuito, si nosotros hacemos el paralelo de estas dos, el equivalente, entonces ahora me va a quedar, vamos a ponerle R en paralelo, ¿sí? Me va a quedar una resistencia R paralelo, y ahora está conectado, esto está abierto, a una resistencia que vale 4 ohms, y esto llega hasta acá. Acá está A y acá está B. Entonces la R en paralelo ahora me quedó en serie con la resistencia de 4 ohms, con lo cual puedo decir que la R equivalente va a ser los 8 ohms, que es la resistencia paralelo, más los 4 ohms, o sea 12 ohms. ¿Sí? Y esta es la resistencia en este circuito de Thevenin. Es decir, que si nosotros quisiéramos graficar cómo nos queda el circuito equivalente, nos va a quedar la fuente de alimentación, la resistencia, el borne A, el borne B, ¿sí? Y
esta es de 12 ohm y esta fuente de tensión es de 8 volt, como habíamos calculado, con la salvedad que recuerden que tenía el signo negativo, por lo cual si es el signo negativo, cuando nosotros tenemos el terminal positivo y negativo acá, ¿sí? Entonces para que quede negativa esta fuente tengo que invertirle, en vez de ponerle positivo a negativo, le voy a poner al revés, negativo, positivo. Queda la fuente invertida con el signo, respetando el signo que nos quedó. Entonces de esta manera podemos reducir este circuito aplicando el concepto de método de las mallas, ¿sí? Para determinar las corrientes que hay acá y luego la caída de tensión, en este caso, que era la asociada a la tensión de la fuente, de esta manera.